Hola a todos, soy Matías González, ayudante de los paralelos 1 y 3 y en este nuevo video complementario les voy a hablar un poco sobre los operadores. Los operadores son muy importantes en cualquier programa y por lo mismo pensé que era prudente hacer un video cortito explicándolo rápidamente. No son muy difíciles, pero son súper importantes y es fácil enredarse en cosas tontas operando con ellos. Así que quiero hacer este video para explicar un poco cómo funcionan, lo que son y aclarar un poco las dudas, ¿ya? Entonces, los operadores que tenemos en casi cualquier lenguaje de programación, o cualquiera en realidad casi, son estos, los operadores aritméticos, los lógicos relacionales y los lógicos operacionales, ¿ya? Primero tenemos los operadores aritméticos, ¿ya? Que corresponden a la suma, resta, multiplicación, etcétera. Cualquier tipo de operación matemática simple. Todo esto aplican exclusivamente a números, a excepción de la suma, que aplica también a strings y chars, ¿no es cierto? Uno puede llegar y sumar números, multiplicarlos, dividirlos, etcétera, pero no puede dividir dos strings o dos chars, ya uno no puede, si lo intenta hacerle sale un error. Entonces todos estos son exclusivos de los números, a excepción de la suma, que se puede aplicar a los strings chars, ¿ya? Más adelante veremos también cómo MATLAB permite aplicar estas operaciones en matrices también, pero de momento vamos a quedarnos con que sirven exclusivamente en números y que en el caso de la suma también sirve para strings. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de la suma en strings, acá veamos por ejemplo, defino una string 1 que le pongo hola, después esto que sale acá abajo sale siempre en MATLAB cuando uno pone un comando, o sea cuando uno define una variable en la consola de comando aparece siempre eso abajo. Después acá defino una string 2 y después la sumo y me sale esto. Después acá hago lo mismo, pero sumo una string con un espacio entre medio, cosa de que me quede ese espacio en el hola es de noche. ¿Ya? Estos operadores son bien simples, ¿no es cierto? Son los más intuitivos. Uno puede sumar, restar, dividir, etcétera, dos números. O también puede sumar strings, que también por cierto intuitivo, porque en el fondo todo lo que hacen es concatenarse, se unen, es una unión de dos strings. ¿Ya? Y bueno, más adelante veremos cómo MATLAB permite aplicar estas operaciones en matrices también, ¿ya? Pero de momento nos vamos a enfocar únicamente a los tipos de variables que hemos visto hasta ahora. Por otra parte tenemos los operadores lógicos relacionales, ¿cierto? Que serían estos segundos de acá abajo, que realizan una comparación lógica entre dos elementos. Ya uno agarra dos elementos y los compara, y en función de esto, en función del resultado de la comparación, ¿no es cierto?, esta va a arrojar un resultado lógico que es verdadero o falso, ya un 1 lógico o un 0 lógico, que corresponden a verdadero y falso respectivamente, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo, acá tengo la misma string de antes, la string hola, y tengo la otra que es de noche. Después las comparo y veo si son iguales, ese resultado igual que aparece ahí, ¿no es cierto?, es el para comparar. Cuando es un puro igual es de asignación, ¿ya? Cuando son dos iguales es de igual, ¿ya? Que es el que se usa para comparar y que retorna siempre un valor lógico. Que en este caso, acá comparo de strings, no son iguales, ¿no es cierto? Hola claramente distinto es de noche. Entonces sale un 0 lógico, ¿ya? Y aquí otra comparación también, B2 y 10 es distinto de 15 y me sale un 1 lógico, porque es verdadero, ¿no es cierto? 10 y 15 son distintos, ¿ya? Por otra parte también tenemos los operadores lógicos operacionales que sirven para relacionar múltiples operadores lógicos relacionales y que establecen cadenas condicionales más complejas, ¿cierto? Porque acá en el fondo nos estamos limitando a comparar siempre a dos elementos. Acá son dos números, ¿no es cierto? Acá son dos strings. Pero ¿qué pasa si tengo un programa que demanda unas múltiples condiciones? Que se cumplan dos condiciones, por ejemplo. Para implementar eso más simplemente en el programa se pueden usar los operadores lógicos operacionales, que son estos tres que aparecen acá abajo, ¿no es cierto? Aparecen ahí también, que son el AND, el OR y el NOT, ¿ya? Entonces, bueno, lo que hacen es que relacionan múltiples operadores lógicos relacionales. Entonces, estos mismos que vimos antes, estos dos que comparan solamente dos elementos, ahora los puedo como ir estableciendo una cadena de condiciones, que es lo que se ve justamente aquí, ¿ya? Acá yo tengo una string 1, veo si es distinta de string 2, ¿ya? Pero al mismo tiempo, aparte de eso, estoy viendo si es que 10 es mayor que 15 y que sea mayor que 15, ¿ya? Entonces, en el fondo tienen que cumplirse estas dos condiciones, como es un y, ¿no es cierto? Se tiene que cumplir que esto sea verdad y que esto sea verdad para que el resultado final sea verdadero, que en este caso no lo es, ya, porque 10 no es mayor que 15. Pero aunque se cumpla esto, ¿no es cierto?, que la string 1 es distinta de la 2, no va a ser verdadero el resultado total de esta cadena de condiciones lógicas, ¿cierto?, ya que esta es falsa y un y o un AND demanda que sean las dos verdaderas, ¿ya? En este caso, veo si la string 1 es distinta de la 2, que eso es verdadero, ¿no es cierto?,
Y también veo si 5 es igual a la string 1, ya que eso obviamente no es verdad, ya son de distinta clase incluso. Entonces acá voy a tener ese problema, ¿cierto? Que este es falso y por lo tanto acá termino en que es verdadero igual porque es un OR. Entonces tiene que cumplir solamente una de las dos. Y en este caso se cumple esta no, pero de todas formas es cierta la expresión, ya que tiene un OR que demanda que solamente una de las dos sea correcta. Acá establezco una condición un poco más larga, ¿no es cierto? Acá esto ya da para poner 20 elementos comparándose si es que uno quiere, pero en el fondo la idea se entiende. Y es que con esto, con los operadores lógicos operacionales, puedo establecer condiciones más complejas, ¿cierto? Ya que hay un ejemplo de eso, veo si string 1 igual a hello, que sí lo es, ¿no es cierto? Y también veo si 10 es mayor que 5, que 10 es mayor que 5, ¿no es cierto? O, por otra parte, veo si O 25 es mayor que 10, que también es cierto, entonces va a ser todo cierto acá y al final me sale uno lógico. Algo con lo que hay que tener cuidado aquí es con los tipos de variables, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo una variable A igual a 16 y una variable B que también es igual a 16 y los comparo, me sale que es cierto, ¿no es cierto? Claro, las dos son básicamente lo mismo pero con distinto nombre, entonces obviamente me va a salir que son iguales, ¿ya? Pero si ahora llego para acá, por ejemplo, y hago un cambio de clase a A, por ejemplo, A es igual a 16 A, ahí sí, ya, perdón. Y ahora comparo esto, me sigue saliendo que es verdadero ya, y aunque sean de distinta clase, entonces va a seguir saliendo que son verdaderos, porque en el fondo MATLAB hace una conversión automática, ¿no es cierto? En este caso, pero no en todos los lenguajes de programación es así, ¿ya? Entonces igual tienes que tener eso en consideración. En este caso esto es una gracia que hace MATLAB, ¿no es cierto? Que lo convierte automáticamente las dos variables a un mismo tipo para operarlas, pero en este caso no va a ser igual. Y de hecho si es que yo ahora vengo, por ejemplo, y pongo string a ver, A igual a 16, lo hago manualmente mejor, y ahora veo si A es igual a B. Ahora me dice que no es soportable, ¿no es cierto? Entonces, si en algún momento nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo datos por teclado o algo así, donde tengamos un tipo de variable string, hay que tener cuidado con compararla con variables de distinta clase, ¿ya? Cuando son números funciona bien, pero cuando son strings no funciona bien, ¿ya? Y eso es la mayoría de lenguajes de programación. En MATLAB por lo menos uno puede tener números de distinta clase, pero los dos números al fin y al cabo, y hace la conversión y los compara bien, pero en la mayoría de lenguajes de programación no van a ser tan permisivos, ¿ya? Acá, por ejemplo, MATLAB no agarra una string comparándola con un double, ¿ya? Entonces tienes que tener precaución en eso, de que si van a comparar dos elementos, lo mejor es que siempre sean de la misma clase, ¿ya? Asegúrense de eso antes de compararlo, porque con eso se pueden evitar un montón de problemas complicados de encontrar después, ¿ya? Bueno, entonces eso es todo para este video, espero que les haya servido, era cortito, bien simple, esta cuestión en verdad es fácil, pero pensé que sería bueno que tengan un video ahí disponible para que lo estudien y no tengan dudas más adelante. Eso.